¿Cómo están? En los últimos 2 años el margen bruto de las empresas chilenas ha caído de 31% a 28%. Una situación que DF Unidad de Inteligencia publica en la edición de hoy de Diario Financiero y que por supuesto nos hace preguntarnos por qué se da esta reducción en los márgenes de las empresas, considerando la situación económica positiva y también los aspectos que podrían estar influyendo en esto. Para eso, para hablar de eso, los factores y también lo que podríamos esperar en los próximos periodos, vamos a hablar con el gerente de estudio de Vice Inversiones, Rodrigo Jacob. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos este número de 31 a 28, cae el margen bruto, hay varios elementos, pero por eso mi primera pregunta va a eso. ¿Cuáles son los factores que explican esta reducción en la nota que publica justamente Diario Financiero? Yo te diría que los factores comunes y transversales a la mayoría de las compañías que aparecen mencionadas en el artículo se basa principalmente en factores como el incremento en el precio de la energía, incremento en los salarios, es decir, la fuerza laboral, un poco más costosa, y en algunos casos puntuales, como por ejemplo tema commodities, donde hemos visto caídas en términos de precio que de alguna manera... El precio internacional. Exacto, y apreciación del peso, que en el fondo lo que hacen es comprimir un poco más los márgenes respecto a lo que habíamos observado a lo mejor en ejercicios anteriores. ¿Cómo tomamos esta disminución? ¿Es una disminución considerando las empresas, considerando la historia de estas? ¿Es una disminución relevante? ¿Es una disminución que preocupa? ¿O es parte más bien de un ciclo? Yo te diría que se ha dado un mix acá. O sea, el tema energético hoy día en Chile es un gran tema y que ha estado golpeando tanto a las empresas eléctricas, que están acostumbradas a tener una matriz un poco más hidro, y también a las empresas productivas. Desde este punto de vista, estos podrían ser factores más bien coyunturales. Uno pensaría que en la medida que se retome la inversión o que tengamos un año hidrológico más normal, podríamos observar algún tipo de alivio por ese lado. Perfecto. Hay algún tipo de efectos que podría ser un poco más de base, más de largo plazo, como es el tema de los salarios. Sin embargo, ahí no hay que dejar fuera que la fuerza laboral chilena, sobre todo en las últimas cifras, hemos visto ganancias de productividad que podrían traducirse en un alivio también para las compañías desde el punto de vista de la mano de obra. Te quiero llevar al contraste de estas cifras con las cifras de la economía chilena, porque como sabemos en el último semestre hay una señal de desaceleración, pero claramente las cifras de crecimiento, las cifras de empleo, por ejemplo, la baja tasa de desempleo que se muestra, está registrando un Chile bastante sano en términos económicos. ¿Cómo se condice eso con la caída en los márgenes de las empresas? Que uno pensaría, a grandes rasgos, que no debería ser así, más bien un comportamiento proporcional, por así decirlo. Efectivamente, lo que tú dices podría verse como algo contradictorio. Sin embargo, cuando uno ve lo que ha estado pasando con los salarios, que han venido creciendo de manera importante, eso es muy bueno desde el punto de vista económico, es muy bueno para las personas. Sin embargo, para las compañías que son usuarias, que son usuarias de mano de obra, esto es un mayor costo. La buena noticia es que esto no se ha traducido en mayores costos de venta, costos para las personas en términos de compra, es decir, no hemos visto inflación. Las compañías han estado absorbiendo y eso explica en gran medida la caída en márgenes que hemos estado viendo en el último tiempo. Otro tema interesante que uno piensa es el de la inversión. Hemos visto en los últimos años, de hecho, en ese plazo que considera la nota que las compañías, por qué decir, el retail, también el sector industrial, han estado diversificándose a nivel regional, también a nivel interno ha habido una inversión bastante importante, pero al ver la caída de los márgenes podríamos pensar, al menos a la rápida, de que habría un efecto de desinversión a largo plazo. ¿Es así? ¿Hay que estar preocupado por el desincentivo a la inversión considerando el alza en los costos de las empresas? Yo creo que es indudable que es una variable que hay que tener muy bien monitoreada. Sin embargo, no creo que la economía chilena hoy día esté viviendo un proceso como el que tú mencionas. Creo que en la medida que existan ganancias de productividad y que tengamos un escenario donde la energía tenga un costo más razonable y más ajustado a lo que efectivamente es el costo marginal en épocas normales, deberíamos ver una mayor holgura por el lado de costos.
Pero considerando que el escenario energético podría ser complicado para los próximos años y que no hay, de hecho las mismas empresas han señalado de que no hay claridad en términos de nuevos proyectos de generación eléctrica, algunos que están suspendidos, algunos que finalmente no se pueden hacer por temas jurídicos y otros puntos, ¿podría complicar aún más la situación? Por eso te decía, uno de los temas importantes acá es que efectivamente sea una variable que se monitoree muy bien. Sin embargo, creo y confío en la capacidad de Chile como país de finalmente, ¿cierto?, tomar las decisiones adecuadas y que esto no se transforme en un freno al crecimiento de las compañías y también de las personas. Rodrigo, ustedes tienen contacto directo con las empresas muchas veces para justamente ver las cifras dentro de sus análisis, de sus estudios. ¿Cuál es un poco la percepción que tienen las empresas? ¿Están preocupadas para el próximo año, considerando que hay luces de un primer trimestre que podría ser bastante menos dinámico que lo que ha sido este año? ¿Hay preocupación por parte de las empresas al minuto de decir para el próximo año? No lo sé. Yo te diría que más que preocupación, hoy día lo que hay es una toma de conciencia de que efectivamente el próximo año podría ser un año más lento, ahora de todas maneras creciendo de una manera bastante sana. Y que eso de alguna manera, ¿cierto?, podríamos ver que continúa impactando en términos de costo. Tal vez la mayor preocupación hoy día pueda ser el tema eléctrico, sobre todo en la primera mitad del año, que con las luces que tenemos hasta ahora podría todavía continuar siendo un año difícil desde este punto de vista. ¿Y qué pasa con los choques internacionales, que también han sido un gran tema en el último Yo tiempo? te diría que los choques internacionales, tiendo a pensar que en gran medida la probabilidad de un caos sistémico, de un problema generalizado, tiende a diluirse. Yo espero que el próximo año más bien existan temas puntuales, específicos, por ejemplo, no sé, España o Italia, pero el riesgo sistémico yo pienso que debería diluirse. Por lo mismo, espero que la crisis en Europa de todas maneras toque fondo durante el fines del primer semestre del próximo año en términos de cifras, y espero que la bolsa de alguna manera anticipe, como habitualmente lo hace, este tipo de fenómenos. ¿La bolsa ha sentido también esta reducción en los márgenes de las empresas? Yo te diría que sí. Yo te diría que cuando uno compara la rentabilidad tanto en pesos como en dólares de la bolsa local, como por ejemplo el S&P en Estados Unidos, vemos que el desempeño de la bolsa local ha estado por debajo del S&P. Ahora, indudable que no obedece solo factores de resultados, sino que también un número importante de aumento de capital que hemos tenido anunciado en el último tiempo. Así es, importantes aumentos que de hecho siguen ahí generando bastante noticia. Rodrigo, muchas gracias por este análisis. Por supuesto, te dejamos invitado ya para seguir usando la lupa y viendo qué es lo que sucede a nivel de las empresas, que claramente tiene mucho que ver con el ciclo económico. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes ya lo dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en DFT.